Imagínese un escenario médico, donde curar a un paciente, o sea, donde quitarle de raíz el veneno que lo está consumiendo día a día, es exactamente lo que lo empuja hacia una locura irreversible. Ya, es que suena a negligencia médica grave. Totalmente. Suena a un guión de terror clínico. Porque, a ver, normalmente cuando se habla de un tratamiento la lógica es implacable. Se identifica el agente dañino, se elimina por completo y el paciente se recupera. Claro, bueno, es la fantasía de la medicina más mecánica, digamos. Eso es. La idea de que el cuerpo y la mente humana funcionan pues como el motor de un coche. Si hay una pieza defectuosa, la extirpas y todo vuelve a funcionar mágicamente. Y es una perspectiva muy seductora. Muy fácil de asimilar. Exacto, porque ofrece un mapa claro con un enemigo a abatir perfectamente delimitado. Pero claro, luego uno se adentra en el mundo de la estructura psíquica, de la toxicomanía y de los laberintos del inconsciente, y ese mapa tan nítido se desintegra por completo, Se cae a pedazos. literalmente. De repente nos encontramos ante un territorio clínico que desafía todo el sentido común. Y esa es, precisamente, la misión de nuestro análisis a fondo de hoy. Ujú. Vamos a sumergirnos en un texto psicoanalítico profundamente revelador escrito por Hernando Bernal. El texto se titula Toxicomanía y psicosis. Y el objetivo de esta exploración es desentrañar una idea que pone patas arriba a las políticas de salud pública. Desde luego que lo hace. La premisa es que, en ciertos casos muy concretos, la adicción a las drogas duras no es el problema a eliminar, sino que es el único muro de contención que impide el colapso absoluto de la mente. Y es una idea fuerte, porque el planteamiento de Bernal obliga a replantear la propia definición de enfermedad y de cura. Ya te digo. Basándose en toda la tradición psicoanalítica de Freud y Lacan, el texto expone cómo la sustancia, lejos de ser siempre un vehículo hacia la destrucción segura, actúa en determinadas estructuras mentales como un pilar fundamental. Un pilar de carga. Eso es, un pilar sin el cual la realidad misma del sujeto se fragmentaría por completo. Es que es alucinante. Y para comprender el verdadero impacto de las drogas en la mente humana, primero hay que entender de qué está huyendo exactamente el adicto. Porque de algo huye. Claro, el consumo no es un vacío. Exacto. El texto de Bernal nos lanza una afirmación contundente basada en la literatura clínica clásica y dice, literalmente, que el sujeto toxicómano rompe su matrimonio con el pequeño pipí. Es una frase fantástica. Es tremenda, sí. Es una de esas frases de la literatura psicoanalítica que, bueno, que buscan provocar un cortocircuito en quien las lee. Desde luego lo consigue. Sí, sí. A ver, en el denso lenguaje de Jacques Lacan, este concepto del divorcio del pequeño pipí significa que el adicto decide romper de tajo con lo que se denomina el goce fálico. El goce fálico. Exacto. Y para que esto tenga sentido, hay que matizar que entiende el psicoanálisis por goce, porque no es alegría, no es simplemente irse de fiesta o pasarlo bien. Claro, la palabra engaña un poco. Engaña muchísimo. El goce es una satisfacción paradójica, muchas veces incómoda, y que está muy teñida de sufrimiento. Es algo que dicta cómo vivimos. El goce fálico, en concreto, es el marco normativo del deseo. Vale, entiendo. Es la forma en la que la inmensa mayoría de la sociedad experimenta la satisfacción, siempre bajo las reglas del lenguaje, de la cultura y, sobre todo, de la escasez. Vale, vamos a desgranar esto porque es un concepto clave y bastante denso. Venga. Si imaginamos la mente humana como un ordenador, por buscar una imagen, podríamos decir que este goce fálico es como el sistema operativo estándar de la sociedad. Me gusta. Es el Windows o el MacOS que viene preinstalado de fábrica. Son las reglas invisibles del juego del deseo humano. O sea, la idea de que para conseguir algo hay que esforzarse, la tolerancia a la frustración diaria, las convenciones sociales de cómo nos relacionamos. Claro, lo que nos da prestigio, lo que nos da vergüenza. Exacto. Es lidiar con el atasco de tráfico por la mañana y pagar impuestos con la vaga esperanza de unas vacaciones en agosto. Esas son las reglas. Esa es la norma, sí. Pues lo que hace el adicto al consumir de forma compulsiva y destructiva es tomar la decisión radical de desinstalar ese sistema operativo. Fíjate, lo formatea. Lo borra por completo. Simplemente abandona las reglas del juego y se desconecta del servidor común donde el resto de la sociedad está jugando a diario. Lo fascinante aquí es el inmenso problema clínico que se abre con esa desconexión. ¿Por qué lo dices?
porque el psicoanálisis no reserva esa idea de la ruptura con el goce fálico únicamente para hablar de adicciones. Históricamente, Lacan utilizó esa misma idea, esa misma desconexión radical de tu sistema operativo social para definir algo considerado muchísimo más profundo y definitivo: ¿Qué es? la estructura de la psicosis. Madre mía. Pero espera, porque si partimos de esa base, el razonamiento nos arrincona bastante. A ver, Si tanto el toxicómano como la persona que padece una psicosis desinstalan el mismo sistema operativo y rompen con ese goce fálico, ¿significa esto que en el fondo son exactamente la misma cosa? O sea, ¿todo adicto esconde un psicótico? claro, es la deducción lógica. Pero el texto de Bernal se detiene precisamente en esa encrucijada. Y la respuesta es un rotundo no. Vale, menos mal. No son lo mismo en absoluto. Para encontrar la frontera invisible que los separa, el análisis tiene que profundizar en la propia arquitectura de la mente. Y ahí es donde entra en juego una pieza conceptual mucho más profunda que la simple búsqueda de satisfacción o el rechazo a las normas sociales. Ujú. El texto nos remite a un pilar estructural del inconsciente que Freud llamó la identificación paterna, Vale, y que luego Lacan rebautizó con un término muy, muy imponente, que es la forclusión del nombre del padre. wow. En la psicosis no solo se abandona del sistema operativo, sino que hay un elemento fundamental que nunca llegó a existir en primer lugar, que fue rechazado radicalmente desde el mismísimo inicio de la formación psíquica. A ver, el texto habla de este nombre del padre, pero confieso que esto suena a teología profunda o a un concepto del patriarcado así como muy anticuado. Sí, puede sonar a eso. Entonces, claro, es natural preguntarse, ¿cómo se traduce esta idea en la mente de un individuo moderno? Es decir, ¿qué significa en la práctica clínica que alguien sufra la forclusión, ese rechazo radical de algo llamado el nombre del padre? Pues mira, es vital despojar al término de su carga religiosa o literal. El nombre del padre no tiene absolutamente nada que ver con el señor biológico que te cría en casa. Vale, no es tu padre real. No, para nada. Es un símbolo abstracto. Es el significante principal que inscribe la idea de la ley en el inconsciente humano. La ley en mayúsculas. Exacto, la ley con mayúsculas. Y por ley, el psicoanálisis entiende el límite fundamental. Es esa barrera invisible que le dice a la psique infantil: oye, tú no eres el centro absoluto del universo. No puedes tenerlo absolutamente todo. Existe una regla externa a la que debes someterte. Un choque de realidad, digamos. Un anclaje. Esa inscripción de la ley es lo que ancla a una persona a la realidad compartida, al lenguaje común que usamos todos. La forclusión significa simplemente que esa inscripción fracasó. Que nunca se dio. Eso es, nunca entró en el sistema. Y al faltar ese límite primigenio, la mente queda totalmente expuesta, sin ninguna protección, ante un mundo que se percibe como algo abrumador, invasivo, sin sentido. Vale. Si seguimos buscando anclajes visuales, porque esto es abstracto de narices, se me ocurre otra analogía para poner las cosas en su sitio. A ver. Si este nombre del padre simbólico funciona como la ley de la gravedad en el inconsciente, es decir, es esa fuerza fundamental e invisible que mantiene a los planetas en su órbita, que asegura que las cosas caigan hacia abajo y que haya un orden predecible en nuestra cabeza, Sí. según las conclusiones que cita Bernal, el uso de drogas demuestra que puede haber adicción sin esa temida forclusión. Exactamente. Entonces, podríamos deducir que el adicto que no es psicótico simplemente es alguien que usa la droga para flotar un rato y escapar de esa gravedad pesada. Sí, para aliviar el peso. Claro, mientras que el psicótico, por el contrario, es alguien cuyo universo mental literalmente jamás tuvo gravedad. El contraste es exactamente ese. Me parece una analogía brillante. El toxicómano, que no es psicótico, lo que clínicamente se denomina un sujeto neurótico, digamos, vive en un universo mental con gravedad. El límite está ahí, está inscrito en su mente. Aunque le pese. Aunque le pese horrores. Consume la sustancia de forma excesiva, sí, a menudo para anestesiar el sufrimiento o para transgredir esa misma ley que le resulta asfixiante, pero, y esto es lo importante, los cimientos de su realidad están intactos. Ya, o sea, cuando pasa el efecto, el suelo sigue allá abajo. Exacto. Cuando se le pasa el efecto, la gravedad sigue ahí y las cosas caigan hacia abajo. Sin embargo, para el sujeto de estructura psicótica, ese límite jamás existió,
No hay centro de gravedad en absoluto. ¡Qué vértigo! Y para entender la gravedad clínica de esto, hay que imaginar cómo experimenta el mundo alguien en esta situación antes de encontrar la droga. A ver, Es un individuo que puede sentirse constantemente invadido por percepciones fragmentadas, voces o la sensación aterrorizante de que cada pequeño detalle del mundo exterior contiene un mensaje oculto y amenazante dirigido a él. Claro, un delirio. Es un caos sensorial inmanejable, todo significa algo, todo le ataca. Y esto, fíjate, esto nos empuja a una deducción que lo cambia absolutamente todo en la clínica. Ujú. Si la droga entra en dos cerebros con estructuras tan radicalmente opuestas, o sea, un universo con gravedad y otro que es un caos sin ningún anclaje, la sustancia química no puede estar haciendo el mismo trabajo en ambos casos. Es imposible. Es que el trabajo es diametralmente opuesto, y ese es el corazón, el núcleo del texto de Hernando Bernal. Claro, Mientras que para el neurótico la droga es un exceso o una huida temporal, para la estructura psicótica la droga asume lo que el texto denomina una función de suplencia. aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Ya lo creo. Porque la palabra suplencia no evoca un viaje de fin de semana, ni un comportamiento hedonista de fiesta. Evoca un soporte vital de emergencia. Un respirador artificial. Totalmente. Al leer el análisis, la revelación te golpea de frente. La droga se convierte, literalmente, en el andamio arquitectónico que sostiene un edificio que jamás tuvo cimientos. Qué buena imagen, sí. El texto señala que le sirve al individuo para estabilizarse, entre comillas, y evitar que se desencadene la psicosis en toda su crudeza. Pero, a ver, seamos el abogado del diablo por un momento. Dispara. Si un psicoanalista afirma públicamente que la droga es una suplencia vital, ¿no es esto darle al toxicómano la excusa perfecta? O sea, un aval académico, con sello clínico oficial, para seguir destruyéndose frente a su familia y frente a la sociedad entera. Bueno, es que Bernal advierte explícitamente contra ese riesgo. Ya me imagino. Sí. Deja muy claro que esta función de suplencia no ocurre en todos los casos de adicción, ni muchísimo menos, y que la teoría psicoanalítica no puede convertirse en ningún caso en la coartada intelectual del adicto para perpetuar un consumo que al final arrasa con su vida. Claro, no es una carta blanca. Para nada. El diagnóstico diferencial es absolutamente clave aquí. No es una justificación moral para consumir, es una radiografía clínica de un mecanismo de supervivencia. Ujú. Si conectamos esto con la perspectiva general, podemos entender el cómo funciona esta suplencia. Al carecer de ese nombre del padre, el individuo psicótico se enfrenta a un goce desbordado, terrorífico, sin límites físicos ni mentales. Lo que hace la droga, a un nivel puramente pragmático y material, es introducir una barrera artificial. Pero, ¿cómo lo hace? Pues, Porque a simple vista la droga parece precisamente lo que genera el caos, ¿no? La pérdida de control, no lo que lo detiene. claro, desde fuera lo parece. Pero lo hace proporcionando un límite físico brutal. La sustancia química adormece el cuerpo, lo frena, le pone un tope fisiológico a la invasión angustiante de pensamientos desordenados. O sea, lo anestesia para que no piense. Exacto. Pero además, y esto es fascinante, la propia dinámica de la adicción aporta algo vital que la mente psicótica anhela desesperadamente. ¿El qué? Una rutina obsesiva e inquebrantable. Despertarse, buscar dinero, contactar al proveedor, consumir, dormir. El bucle. Ese bucle agónico que desde fuera se ve como la degradación humana total, desde dentro opera como un falso nombre del padre. Organiza el tiempo, organiza el espacio y le da a la vida del sujeto un propósito único, fijo y predecible. Madre mía. Es un andamio tóxico, sí. Es un andamio oxidado y peligrosísimo. Pero es que es el único andamio que mantiene la fachada del edificio en pie. Es una imagen desoladora, pero increíblemente lúcida a la vez. Es saber, a nivel médico, si estás ante un edificio sólido que simplemente tiene humedades que hay que limpiar, o si estás mirando una fachada que sigue en pie por un milagro de la química. Esa es la clave del diagnóstico, claro. Y claro, si la droga es ese andamio de supervivencia desesperada para algunas personas concretas, ¿qué sucede cuando entran en escena las grandes instituciones? Los protocolos estatales y toda esa maquinaria inmensa de la salud pública, cuya misión incuestionable es erradicar todas las drogas de todos los cuerpos posibles. Pues que se produce una de las colisiones más trágicas que existen en el ámbito clínico. El choque de trenes. Un choque total. La salud pública opera por una necesidad de gestión obvia mediante protocolos universales. Su objetivo es muy simple: detectar la toxina,
aislar al individuo y forzar la abstinencia. Lo lógico desde el punto de vista médico estándar. Claro. Y para la gran mayoría de la población, o sea, los sujetos neuróticos, ese protocolo puede ser un camino muy arduo, muy doloroso, pero salvador a largo plazo. Les devuelve su vida. Exacto. El problema mayúsculo, y es lo que denuncia el texto, surge cuando ese mismo protocolo, rígido e inamovible, se aplica ciegamente a un toxicómano de estructura psicótica. Ahí cambia todo. Si un equipo médico, ignorando por completo la estructura mental subyacente de esa persona, lo ingresa y le retira bruscamente la sustancia, ¿Qué está haciendo? lo que está haciendo es arrancar con maquinaria pesada el mismísimo andamio que sostenía su realidad. El texto, la verdad, es escalofriante en este punto. Menciona que si se le retira la sustancia de golpe a alguien con esta estructura clínica, se le puede desencadenar una crisis gravísima casi de inmediato. Sí, Habla concretamente de provocar una psicosis esquizoparanoica. eso es. Es decir, el delirio total, las alucinaciones descontroladas, la paranoia persecutoria y la pérdida absoluta de contacto con el mundo exterior. El derrumbe íntegro del edificio psíquico del que hablábamos. ¡Qué desastre! Esto plantea una pregunta importante y muy incómoda sobre nuestra fe ciega en la estandarización médica. Ilustra los peligros inmensos de aplicar políticas de, digamos, café para todos en el campo tan delicado de la salud mental. Ya te digo. Las instituciones tienden a mirar el síntoma, que es el consumo de droga, y deducen rápidamente que el síntoma es la enfermedad completa. Hay que quitarlo. Cortar por lo sano. Exacto. El psicoanálisis, por el contrario, propone detenerse, ir más despacio y mirar la función que cumple ese síntoma en la economía vital de una persona específica, operando siempre caso por caso. O sea, entender el para qué. Entender el para qué, exacto. Y la conclusión clínica, por muy incómoda y polémica que resulte en los pasillos de un Ministerio de Sanidad, es que a veces, la intervención más prudente, la más ética y la verdaderamente terapéutica es no intervenir. No hacer nada. O más bien, permitir que el sujeto mantenga su frágil equilibrio químico, siempre con supervisión, en lugar de empujarlo al abismo irreversible de la locura clínica intentando paradójicamente salvarlo. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico, a nivel de calle? La ironía monumental de esta situación es muy difícil de asimilar, la verdad. Es dura, sí. Resulta que las políticas públicas, financiadas, diseñadas y aplaudidas con la noble intención de curar a la población y devolverle su funcionalidad social mediante la desintoxicación, pueden convertirse paradójicamente en el detonante exacto de una tragedia mayor. Así es. En su afán ciego por eliminar la adicción de la sociedad, terminan provocando el colapso esquizoparanoico irreversible que toda esa maquinaria institucional juraba prevenir en sus manuales. Se convierte en un escenario casi distópico, donde el antídoto oficial es, literalmente, el catalizador de la destrucción de la mente. Es un fracaso provocado por la ignorancia de la estructura clínica. Y obliga a los profesionales que están ahí en las trincheras de los centros de rehabilitación, a los psiquiatras, a los psicólogos, a sostener un dilema ético y clínico brutal a diario. Claro, ¿qué haces con el paciente que tienes delante? Exacto. ¿Qué haces? Se obedece al mandato social y burocrático de la abstinencia absoluta, que es lo que queda muy bien en las estadísticas anuales. Sí. Una brutal. Nos habla sobre la necesidad imperiosa de escuchar el dolor, de descifrarlo, antes de intentar silenciarlo mecánicamente con un protocolo genérico. Es un dilema que rompe absolutamente todos los esquemas preconcebidos que uno pueda tener sobre la adicción y la salud. Este viaje a través del análisis de Bernal nos ha llevado por territorios fascinantes y profundamente oscuros de la mente. Desde luego. Arrancamos con la curiosidad casi anecdótica de descifrar qué significaba esa extraña frase de romper el matrimonio con el pequeño pipí. Esa renuncia radical al manual de instrucciones estándar del deseo social. Y a partir de ahí hemos trazado la frontera invisible pero vital que separa a un individuo neurótico de uno psicótico, utilizando esa idea tan potente de la gravedad mental y la ausencia del nombre del padre. Y yo creo que sobre todo hemos logrado desmitificar la función de la droga. La hemos desvinculado, al menos por un rato, de la pura moralidad o del estigma criminal para entenderla desde la pura supervivencia estructural. Que no es poco.
que no es poco. Hemos visto cómo una sustancia que innegablemente devasta cuerpos físicos puede, de forma simultánea e incomprensible, operar como una suplencia vital para la psique. Es un intento desesperado del sujeto de anudarse a la vida cuando el lenguaje y la ley simbólica han fallado por completo. Yo creo que si algo nos llevamos de las tesis que recoge este texto de Bernal, es una profunda humildad ante la asombrosa y aterradora complejidad de la mente humana. Completamente de acuerdo. Es un recordatorio muy necesario de que las soluciones universales, las imposiciones burocráticas de café para todos, pueden ser letales. Lo que para unos es un veneno que trunca su potencial vital y arruina su familia, para otros, ocultos en la inmensa soledad e incomprensión de una estructura psicótica, es el único pegamento que evita que su identidad salte por los aires en 1000 pedazos. Hay que comprender muy bien la función del andamio antes de siquiera pensar en derribarlo con la excavadora. Sabias palabras, la verdad. Y para cerrar esta exploración a fondo, dejando que las ramificaciones de esta idea resuenen mucho más allá del ámbito estricto de los hospitales o las clínicas de desintoxicación, surge un pensamiento que obliga a mirar a nuestro alrededor con otros ojos. A ver. Si hemos descubierto que un comportamiento tan universalmente condenado, destructivo y estigmatizado como la adicción crónica a las drogas puede ser, en lo más profundo de la mente de algunas personas, la única barrera secreta que previene su desintegración total y absoluta, es natural preguntarse qué otras cosas estamos juzgando mal. Uf, esa es una gran pregunta. ¿Qué otras actitudes marginales, qué otros comportamientos que la sociedad tacha rápidamente de inaceptables, repulsivos o disfuncionales, podrían ser en realidad intentos desesperados, silenciosos y completamente incomprendidos de pura autopreservación humana?